Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Dojo del Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un vídeo bastante especial que además está siendo promocionado por Konami. Me han mandado cierta información sobre el nuevo paquete que va a salir a mediados de este junio, sobre todo sobre el 19 o por ahí, de Toon Chaos, este nuevo booster pack que vamos a tener tanto en TCG como en OCG, del que ya han ido sacando algunas cartas. Sí que es cierto que es bastante interesante porque no han sacado apenas nada de lo que va a tener este set, y ahora mismo aquí por ejemplo en este vídeo, que de nuevo nos lo han patrocinado desde Konami, me han mandado cierta información tanto de reprints como de cartas nuevas. Vamos a tener una carta nueva en exclusiva aquí en el dojo que me han mandado para comentarla un poquito y mostrarla, y también lo que serían algunas reprints que va a tener el set. Solo por el tema de reprints ya adelantaros que este set va a ser muy bueno. Vamos a analizar bastantes el porqué de estas reprints y demás. Y luego en la carta exclusiva sí que es cierto que la verdad es bastante interesante, es una carta bastante buena, pero en el tema de dar que hablar tampoco es una carta muy relevante. O sea, sí que es una carta muy buena para el arquetipo al que ha salido. Antes de comenzar, simplemente recordaros también que tendréis abajo en la descripción el enlace para los miembros premium y el botón de unirse por si queréis apoyar económicamente el canal para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Darle simplemente a ese botoncito y tenéis los distintos niveles de miembros del canal. En cuanto a lo que serían las cartas nuevas que vamos a tener en Toon Chaos, de primeras vamos a conocer un poquito las reprints. Vamos a dejar para el final esa carta nueva y exclusiva. En cuanto a las reprints, pues bueno, la verdad es que las he organizado entre todas las que me han mandado entre distintos grupos porque hay bastantes, y sí que es cierto que hay que hablar bastantes de ellas por separado porque son reprints que han hecho por varias razones. Para empezar vamos a hablar de las cartas sueltas. Vamos a hablar de algunas cartas sueltas que vienen aquí, que la verdad es lo menos relevante y nos lo quitamos de encima lo antes posible. Para empezar, en el tema de cartas sueltas vamos a tener reprint a Sangan y a la Bruja del Bosque Negro. Supongo que estas reprints, a ver, no están mal porque la verdad sí que es cierto que son cartas bastante útiles. El problema es que desde que le hicieron la corrección de rata han dejado de jugarse bastante. Quizás Sangan no tanto porque se puede meter en mazos como Archfiend o en mazos como por ejemplo Burninavis, pero la Bruja del Bosque Negro deja bastante ya que desear. No es tan mal, yo creo que los han puesto por el hecho de que al ser de oscuridad pues comban un poquito con la mecánica del caos, que es uno de los arquetipos que vamos a tratar en este set. Y bueno, realmente pues dos reprints que tenemos para este set. También vamos a tener reprint del Izosajim, del Truking de tierra, y esto está muy bien porque ahora la verdad es que lo han sacado ahora de Banlist. Esta es una carta bastante interesante tanto para Dino Truking como para otros muchos mazos, ya que al ser de tierra es muy genérico, da un control muy bueno y la verdad es que es bastante interesante. Está bien porque sí que es cierto que las otras dos versiones no eran excesivamente caras, pero al menos tenemos esta reprint que si vais a tirar de esta caja pues puede saliros y es una muy buena carta. Vamos a tener también reprint a uno de los monstruos Freyfur. Vamos a tener al Diente Cortante Atemorizante. Esta reprint está bastante bien porque creo recordar que es la carta de los Freyfur más cara por el momento porque solo tiene una edición. Entonces vamos a tener un reprint en esta expansión que está bastante guay, además teniendo en cuenta, y creo que esto está enfocado al tema de que van a tener apoyo en un futuro estos Freyfur. Entonces yo creo que han hecho esto para abaratar un poquito la carta. Para los que seáis fans podéis conseguirla, para los que no lo seáis y os la encontréis en el set, os abra un poquito el gusanillo para esas nuevas cartas que van a venir de Freyfur. Entonces me parece bastante interesante como reprint. No es mala carta, la verdad, y ahora con la Master Rule nueva, los Freyfur pues es un mazo que se ha beneficiado bastante. Pues sí que es cierto que con la era Link les cayó un buen nerfeo. También nos han hecho reprint a Stardust y al Camino de Estrellas. No entiendo muy bien la razón, supongo que es por todas estas reprints que han estado haciendo y por estas nuevas cartas que están haciendo para los arquetipos del anime y del manga, de 5DS, como ha sido por ejemplo el de los Resonator y demás, que además creo tener entendido que va a haber también un Stardust TG y tal, entonces yo creo que va un poquito por ahí. No son malos reprints, pero bueno, la verdad es que creo que podrían haber gastado estos slots en algo más interesante. Y después vamos a tener un par de reprints a Numbers. Y es bastante interesante porque por lo que he estado viendo, de todas las reprints que tiene este set, nos han reprinteado todas las cartas de promo de la Megateam de hace 2 años. La de Jaden y la de Yusei. Y me sorprende bastante. Por eso vamos a ver que tenemos reprinteado en este set el Sanafont, cosa que no está mal. Es una muy buena carta, es un rango 8 bastante bueno. Sí que es cierto que no es tan útil como otros rangos 8 del juego, pero bueno, la verdad es que es un control bastante interesante, entonces no está mal. Y luego también van a sacarnos del Pambulising Gossip Shadow un reprint, y esta carta sí que me parece un muy buen reprint. ¿Por qué? Es una carta que está muy bien, es un rango 3 bastante genérico y además tiene un efecto muy interesante porque nos da control y poder de robo a la vez. Nos pide 2 o más niveles 3, por lo cual se baja muy fácil. El efecto que tiene es que una vez por turno, cuando nuestro adversario activa el efecto, como efecto rápido, podemos desacoplar 2 materiales Steed de esta carta y el efecto activado se convierte en que ambos jugadores roban una carta. Eso está muy bien porque es una negación entre comillas, ya que anulamos ese efecto y lo convertimos en el de robar, y encima nos da poder de robo aunque se lo demos también al oponente. Entonces es un control bastante interesante. Además podemos seleccionar otro monstruo Steed número que controlemos y acoplarle esta carta como material, transfiriendo también los materiales a ese monstruo. Y solo podemos utilizar este efecto una vez por turno. Está bien, yo creo que esto lo han sacado por todo el soporte que va a salir para los Numbers, ya que van a sacarnos los numerón, del número 1 al 4,
y creo que lo han podido sacar para hacer una reprint a esta carta que no tenía más que una edición, y así pues bueno, también van acercando un poquito ese arquetipo para los fans y para la gente que no lo conozca. Y por último, lo que para mí es la peor reprint que va a tener este set, y la verdad es que, bueno, da que hablar, y es Mundo Toon. Van a reprintearnos el Mundo Toon, el clásico, el de lo activas, pagas 1000 puntos y es una carta continua que se queda ahí para poder invocar tus Toon. Ahora mismo me parece una reprint bastante mala. ¿Por qué? Por el mero hecho de que tenemos el Toon Kingdom, que me parece una carta superior en ese aspecto, porque cuenta como Mundo Toon, es muy útil, se autodefiende y tal. Esta carta realmente es bastante mala. Y la verdad es que como reprint me parece gastar un slot a lo tonto. Sí que es cierto que podría tener un pase si en vez de sacarnos con este artwork, que es el que tenemos ya en TCG, hubiesen sacado el otro, porque Toon World creo recordar que tiene otro diseño. Entonces habría estado decente, porque al menos, y además creo que sería una buena idea para que Konami la tuviese en cuenta en un futuro, sobre todo enfocado a los que son coleccionistas. Si va a sacar una carta que es injugable, que es inútil, que no va a funcionar para el meta, que no se va a usar dentro del deck de los Toon, porque hay otras 1001 cartas que funcionan mejor, y te digo Toon como te digo cualquier otro mazo, podrían gastar el slot en sacar esa misma carta con un arte alternativo. Y esto estaría muy bien porque así los que sean coleccionistas, en este caso de los Toon, podrían tener ambas cartas. Podrían tener el Mundo Toon que tenemos en TCG y el otro Mundo Toon. Entonces, creo que así al menos ese slot no quedaría tan desaprovechado y la gente, pues oye, los que fuesen coleccionistas sí que agradecerían, yo creo, ese diseño alternativo. Me parece una mejor idea más que sacar reprint simplemente de la carta y ya. Pero bueno, ya eso a ojos de Konami. Como reprint me parece bastante malo, porque la verdad es que el problema que tiene es que es una carta que no se va a jugar. Entonces, no es muy buena carta. Simplemente yo creo que lo han reprinteado por el hecho de que va con los Toon para gastar un slot de reprint y ya está. Después vamos a tratar 3 cartas que la verdad me parece bastante interesante que les hayan hecho el reprint, pero también entiendo que haya gente que le pueda sentar mal, que son las 3 cartas de promo de Legacy of the Duelist. Ya que nos van a sacar una reprint del Microcoder, nos van a sacar una reprint del Leo y nos van a sacar una reprint de esta carta mágica para los Code Talker. Está bien porque sí que es cierto que eran cartas muy caras, sobre todo el Microcoder, porque creo que estaba a unos 10 pavos o algo así por el estilo. Entonces pues bueno, con esto se abarata algo más y los que quieran hacerse un mazo de Civerso, que como ya habéis visto es una carta muy buena, que lo subí yo en la build, es necesaria. Entonces es una manera más fácil de conseguirlo. Pero bueno, me parece interesante que al menos estas 3 cartas, que aunque siendo exclusivas de una promoción, las hagan reprint y se hagan algo más accesibles a la mayoría de jugadores. De esto no mucho más que decir, simplemente me pareció una punta interesante. Ahora vamos a tratar las Staple, y es aquí donde esta expansión brilla, que nos deja ciegos, básicamente, porque tiene unas Staple muy buenas. Sobre todo hay una que es que ya hace que el set sea bestial. Para empezar, nos van a hacer un reprint de hand traps, de unas hand traps que se utilizan bastante dentro del formato, y es un reprint del engine de los Cyframe. Sí que es cierto que no van a reprintearnos Lambda, pero bueno, la verdad es que está bastante guay porque vamos a tener un reprint tanto del Driver como del Gamma. Driver creo recordar que tuvo un reprint no hace mucho, en BHLR me parece que fue el set, que salía en Ultra. Entonces pues bueno, realmente no hacía mucha falta, pero no está mal porque es un engine bastante bueno para tener negación en el deck. Como ya habéis visto, yo por ejemplo lo jugué en el mazo Shadow y funciona muy bien, y a los que tiréis de este set, ya sea por los Toon, ya sea por los Chaos o ya sea por otra cosa, vais a poder llevaros estas hand traps que están bastante bien. Ahora mismo pues son cartas bastante buenas y con el Lambda se pueden jugar incluso teniendo monstruos en campo, por lo cual son bastante útiles, así que me parece una reprint bastante acertada. También, como ya os dije, vamos a tener reprint a todas las promos de la Mega Team de Yusei y de Jaden, por lo cual vamos a tener también reprint a Mudragon. No me parece mala reprint, es muy buena carta, tanto los mazos que juegan Instant Fusion como los que juegan Super Poly, es una carta bastante útil, entonces me parece acertado, así al menos pues hay otra versión, que aunque sí que es cierto que la primera no era muy cara, pues es bastante útil. Después vamos a tener Pot of the Size. Esta carta está muy bien que le hayan hecho un reprint más, sí que es cierto que, bueno, igual que con las anteriores, yo creo que es que están reprintando también las cartas de promo de las Megalatas, cosa que no me parece mal para este set, porque esto completa más el set, eran cartas muy buenas. Sí que es cierto que Pot of the Size tuvo una reimpresión en la estructura de los Endymion en común, por lo cual pues bueno, ya abarató mucho su precio, se hizo más accesible, pero con esto sí que es cierto que podemos foilear esas cartas comunes que tenemos de Pot of the Size, bajamos todavía un poquito más el precio, y teniendo en cuenta que las de Megalata ya hace tiempo desde que salieron, pues con esto las podemos volver a conseguir de manera más reciente. Y por último, la mejor carta del set a mi opinión, y la que para mí es la mejor reprint y la que más va a vender esta caja, Pot of Extravagance. Esta carta es bestial y este reprint es brutal. Ya no hablo de los ratios porque eso yo ya no lo sé, veremos a ver. Me imagino que va a ser una carta con un ratio muy bajo, que seguramente te salga una por caja y da gracias, como mucho. Pero bueno, la verdad es que viene genial. Pot of Extravagance es una carta que la verdad es que, pese a que es muy cara, es muy necesaria para muchos mazos, sobre todo para mazos que no son muy competitivos, porque muchos de esos mazos, sobre todo los que son más antiguos, aunque le sacan soporte y demás, y soporte de extra como los nuevos monstruos Link, que ha recibido muchos arquetipos en Duel Overload,
más allá de esos monstruos Link, pueden jugar sin ellos. Entonces no necesitan tanto del extra deck. Y esta carta ayuda muchísimo porque juegan mucho del main deck y pueden salir perjudicados por desterrar con una Pot de 6, por ejemplo. Entonces me parece un reprint bestial. Y como ya os digo, me parece el reprint que más va a vender esta caja. Y ahora vamos a tratar lo que serían los reprints a arquetipos. Sí que es cierto, estoy dejando para el final un par de cartas que quiero hablar porque tienen algo que ver con lo que va a venir en un futuro. Pero para empezar vamos a tratar con los arquetipos. Nos van a sacar dos arquetipos en esta expansión. Nos van a sacar apoyo a dos arquetipos en esta expansión aparte de los Toon, que es al arquetipo Caos, en el que incluye también Chaos Dragon y Black Luster Soldier, o sea, se aplica a los dos. Y también a los Hero, y esto me parece muy interesante, ya hablaremos de ellos después. Primero vamos a tratar todo el set de los Chaos. De los Chaos nos van a hacer reprint tanto a Chaos Dragon como a Black Luster Soldier, y esto está bastante bien. Para empezar en el tema de Chaos Dragon, vamos a tener reprint al Sorcerer, al Chaos Sorcerer, cosa que, bueno, la verdad no está mal, pero es una carta que no es muy buena, realmente. Tenemos ya el Black Luster Soldier en Void of the Beginning, que funciona mucho mejor. Tenemos también a Legionnaire, que funciona mucho mejor. Entonces, bueno, no es mala carta y va muy bien para el set, pero aún así tampoco es una carta excesivamente buena. También nos van a sacar al Chaos Dragon, al Envoy of the Beginning. Esto está bastante bien porque desde que salió en la Master Rule creo recordar que no le hicieron ninguna reprint con la corrección de errata. Entonces estaban todas con el texto antiguo y eran todas también versiones muy viejas. Entonces con esto vamos a poder conseguirlo, una versión más nueva, más actualizada y con esa errata en el texto. Por lo cual pues olvidamos esos textos confusos que tenían las versiones antiguas, que pueden llegar a traer problemas realmente, porque si alguien se quiere poner muy exquisito, aunque haya una corrección de errata, puede tocar las narices con el no, es que la carta pone esto. Entonces con esto tenemos ya una versión actualizada de la carta, eso está bastante bien. Y después en el tema de Chaos Dragon nos van a sacar un reprint a Light Pulsar y a Dark Flare. Esto no está mal porque la verdad, sobre todo Light Pulsar es una carta muy buena y dentro de Chaos Dragon son cartas muy importantes. Entonces los que os queráis armar Chaos Dragon o los que tengáis Chaos Dragon con versiones que a lo mejor no estén foileadas o lo que sea, pues mira, es una opción bastante interesante. También nos van a sacar como última carta de este set de Chaos Dragon el Dragón Planetario de la Estrella Enana. Este no está nada mal, es una carta que también creo recordar que salía en común, no me acuerdo ahora en qué expansión, y es muy buena para el mazo, entonces es una versión en foil. El efecto que tiene es que una vez por turno durante la end phase, si esta carta fue invocada de modo normal este turno, podemos añadirnos un monstruo de luz o de oscuridad de nivel 7 en el deck. Entonces esto nos va a venir muy bien porque nos va a buscar algunos monstruos caos y demás, entonces es una carta interesante. En cuanto al tema de Black Luster Soldier, aquí sí que tenemos varios reprints interesantes, porque por lo que vimos con el adelanto del set en el que se veía la caja y tal, uno de los monstruos que vamos a tener es Toon Black Luster Soldier, entonces tiene pinta de como que quieren enfocar Toon, o al menos esta nueva expansión de Toon, a mezclar ya el concepto de caos con Black Luster Soldier y demás con los Toon, hacer un mazo que pueda jugarse con Toon pero que sea de desterrar luz y oscuridad o algo por el estilo. Entonces estos reprints me parecen bastante interesantes. Para empezar nos van a reprintar el Envoy of the Beginning. No está mal, sí que es cierto que tuvimos una reprint en común también en la estructura de Shadow, entonces bajó mucho de precio, también tenía muchas reprints en foil y tal, pero sí que es cierto que eran bastante caras, entonces bueno, una reprint de esta carta nunca viene mal, sigue siendo una carta muy útil en formato y demás, entonces es bastante interesante. Vamos a tener también a las dos contrapartes, al Soldado del Brillo Negro, Soldado Sagrado, y al Soldado del Brillo Negro, el Enviado del Ocaso. Estas dos están bastante bien, son las contrapartes de luz y oscuridad que sacaron cuando enfocaron más el mazo con esos pequeñines y tal, con el nuevo monstruo de ritual, entonces está bastante guay. Porque creo recordar que tampoco tenían excesivas ediciones, creo que eran solamente esas y ya está. Entonces con esto pues bueno, tenemos alguna edición más y tal que dentro del set, pues si vais a tirar por ello y os gusta el arquetipo de Black Luster Soldier, lo podéis conseguir fácilmente. Y después van a hacernos también una reprint al Enviado del Caos. Una carta que salió, creo recordar que fue en Invasion Vengeance, puede ser, no lo recuerdo bien, que salió en rara. Entonces está bastante guay porque casi todo el mazo de Black Luster Soldier estaba foileado y esta carta salir en raro pues bueno, era un soporte que le habían sacado al mazo y tal. Pues ahora lo vamos a tener en foil, cosa que está bastante interesante porque así pues queda más bonito. Es buena carta, funciona como hand trap y además la hemos tenido recientemente en Duel Links, entonces los que juguéis Duel Links, si os queréis armar Black Luster Soldier, que sepáis que va a salir dentro de este set. Y por último, como última carta para los caos, nos van a sacar la Chaos Zone, la carta de campo. Sí que es cierto que quizás para Black Luster Soldier no es una carta tan útil porque ya tiene la Chaos Gateway, pero viene bastante bien. El efecto que tiene es que cada vez que uno más monstruos son desterrados ponemos un contador de caos en esta carta por cada uno de ellos. Además, una vez por turno podemos retirar 4 más contadores de caos en el campo y después seleccionar un monstruo desterrado cuyo nivel sea igual al número de contadores retirados y lo invocamos de modo especial. Cosa que está bastante guay porque nos va a hacer recover de muchos monstruos desterrados. Además, cuando esta carta en el campo es mandada al cementerio por el efecto de una carta del adversario, nos podemos añadir a la mano un monstruo de luz o de oscuridad en el deck cuyo nivel sea igual o menor al número de contadores que tenía esta carta. Entonces, como veis, es una carta que está bastante bien, es una reprint interesante para el formato caos, entonces, para el mazo que van a sacar, con el soporte que le vayan a sacar y tal, no está nada mal.
Y después vamos a ver, como ya os comentaba, van a hacerle reprint a los héroes. Y esto es muy interesante. Está enfocado sobre todo el reprint de Masked Hero, entonces va a venir bastante bien. A los que seáis fan de héroes creo que os va a gustar bastante. Para empezar van a hacer reprint a Solid Soldier. Como ya os digo, han hecho reprint a todas las promos de las megalatas, entonces Solid Soldier era la que salía en Jaden, no veo problema. Es una carta que sí que es cierto que no era excesivamente cara, pero bueno, es otra versión más, cosa que no viene mal. Y luego han reprintado muchos Masked Hero. Entonces aquí vamos a entrar un poquito en detalle. Para empezar, han hecho al Goka y al Vapor, que me parecen bastante malos, entonces no vamos a entrar en ellos porque la verdad es que no se juegan. Luego también han hecho una reprint a Blast, cosa que está bastante bien. Es una carta que se juega bastante dentro del mazo, es bastante útil. Efecto de Compulsory, partir al ataque a la mitad de un monstruo oponente, no está mal. Pero sobre todo, y estos dos son los mejores reprints, han hecho reprint a Dayan y a Acid. Y para todos aquellos que os gusta Masked Hero, que no os los habéis podido conseguir porque tenían solo una edición y era carísima, tanto la de Acid como la de Dayan, vais a tener esta nueva edición, que está muy bien porque van a abaratar los precios. Ya de nuevo, no voy a hablar en ratios porque a lo mejor luego en tema de ratios salen bastante poco, pero en tema de novedad y tal está bastante bien porque tenemos reprint y son más ediciones. Acid es una carta que quizás ya no tanto, no se juega tanto, pero sigue siendo muy útil por el background removal que hace masivo, y Dayan sí que se estaba jugando y es una carta muy buena porque con Solid Soldier funciona perfectamente. Entonces, para los que seáis fan de Masked Hero, de Hero en general, creo que os vais a llevar una buena sorpresa y una grata sorpresa con esta expansión. Y por último, las últimas reprints que vamos a hablar son unas reprints, son 3 reprints que quedan, que la verdad es que dan un poquito de qué hablar. Son reprints que están enfocadas, a mi opinión, a los productos que van a venir de TCG. Para empezar, la primera que vamos a tratar es Supervisar. Supervisar es una carta de equipo para los monstruos Gemini. El efecto que tienes es que se puede equipar a un Gemini y que lo convierte en un monstruo con su efecto. Es decir, no tendría que reinvocarlo en Gemini. Además, si es mandado al cementerio desde el campo, seleccionamos un monstruo normal en el cementerio y lo invocamos especial. Entonces, es una carta muy buena. ¿Por qué creo que han sacado esta carta en este set? Porque hay una estructura que en OCG no ha tenido mucha influencia, la verdad, ha sido muy poco importante, no ha vendido demasiado, que es el OCG este de Phoenix Gerfith, que es de guerreros de fuego y tal, que va a tirar un poco por los Gemini. Entonces yo creo que han sacado esta carta dentro del set para ir picando un poquillo el gusanillo a la gente y tal. Además era una carta que para los Gemini era bastante buena y no tenía muchas ediciones, entonces yo creo que viene bien. Pero creo que ha salido para eso, para ir picando un poquillo el gusanillo, como adelanto para esa estructura y demás. De la misma manera tenemos la Maldición de Fuego del Dragón, que esta carta es del mazo de Gaia. Y como ya sabemos, en el OCG ya se anunció un set en el que iba a tener Gaia un arquetipo entero nuevo. Digo que es un arquetipo nuevo porque realmente apenas aprovecha los monstruos Gaia antiguos y cambia la jugabilidad, sí que lo enfoca en fusión como el otro, pero es mucho mejor. Entonces me parece que esta carta la han sacado para lo mismo, para ir picando el gusanillo a la gente con el arquetipo de Gaia, para los que sean fan de Gaia conseguir todas las cartas y demás. Entonces, pues bueno, no me parece mala reprint realmente, pero bueno, son reprints que no son tan relevantes y que son más enfocadas en unas ventas futuras. Y por último, también es de las megalatas, el cuidador de la magia del dragón. Lo pongo aquí porque en esta sección, por lo mismo que el dragón anterior, porque en el mazo de Gaia esta carta seguramente sí que se juegue. Nos va a buscar una carta de fusión, entonces nos va a buscar la Gaia Fusion esta que sacaron nueva y tal, y es de dragón, entonces nos va a servir para la fusión de Gaia. Entonces yo creo que la han sacado porque están haciendo todas las reprints de esas megalatas. No entiendo por qué, pero me parece bastante interesante, porque son cartas que al ser promo, cuando va pasando ya mucho el tiempo, luego es más difícil de conseguirlas, entonces está bastante bien. Y también creo que lo han sacado por el tema ese, porque funciona muy bien para el mazo de Gaia y tal, entonces lo han puesto aquí para que la gente lo vaya consiguiendo y tal, gasten esta expansión y luego gasten la que sale Gaia, no por otra cosa. Y ahora vamos a tratar un poquito lo que sería la carta nueva, que sé que estáis todos deseándolo porque creo que es lo más interesante del vídeo. Me han mandado una carta en exclusiva a Konami para mostraros aquí en el canal y tal. No se ha anunciado nada sobre esta carta y de nuevo es una exclusividad que tenemos aquí en el dojo para darle un poquito a conocer. Es una carta que es bastante interesante, es una carta para el mazo Toon. Me parece interesante la carta, me parece bastante útil, sí que tiene sus requisitos y sus pegas que me echan un poquito para atrás, pero el problema que tiene es que al ser una carta counter no da mucho de qué hablar realmente. Y estoy hablando de esta nueva carta de Terror Toon. Es una carta de contraefecto bastante buena. Es de estas cartas que son solo enchantment para el arquetipo, cosa que está guay, o sea, me parece un control bastante interesante. Y el efecto que tiene es que cuando se activa una mágica, una trampa o un efecto de monstruo mientras controlemos Mundo Toon y uno más monstruos Toon, negamos la activación y si lo hacemos destruimos esa carta. Y además solo podemos activar un Terror Toon por turno. Como ya os digo, es una carta que me parece interesante, pero sí que es cierto que le encuentro bastantes pegas. O sea, como carta está muy bien, para el mazo está muy bien, porque es un solo enchantment de nuevo si jugamos Toon. Entonces a los que os guste Toon y demás es una carta muy buena
buena, es un control muy bueno. Además, el ser Toon es buscable por ejemplo, Toon Table of Content. Entonces es una carta bastante buena para el arquetipo. Pero sí que es cierto que le encuentro un par de problemas. Para empezar, necesitamos tener Mundo Toon. Cosa que, bueno, realmente no me parecería tan malo porque sí que es cierto que todo el arquetipo funciona con esa mecánica. Y tenemos Toon Kingdom, cosa que está bastante bien porque se defiende a sí mismo y tal, desterrando las cartas y demás. Entonces no me parece mala carta. El segundo problema que tendría ya en el tema del requisito es que también tenemos que controlar un monstruo Toon. Y no voy a hablar ya por el nuevo soporte que va a tener. Yo estoy hablando enfocado en lo viejo, porque desconozco todo lo nuevo que va a salir. Pero el problema que tenemos con los Toon es que no es un mazo que haga excesivo spam. Como mucho te acabas bajando el Dark Magician, el Red Eyes y algún monstruo más, si acaso. Y es bastante frágil. No es un mazo que se defienda excesivamente bien. O sea, nos pueden tirar una destrucción de efectos o un efecto de compulsor y tal y quedarnos sin monstruos. Entonces sí que es cierto que esos requisitos para la activación de la carta pues lo hacen un poquito peor. Pero el mayor problema que la veo es que es un Harsh Once per turn. Sí que es cierto que si no lo fuese sería una carta un poco abusiva, pero teniendo en cuenta que necesitas ya esos requisitos de más, si fuese solamente por ejemplo que tienes que tener Mundo Toon, sí que entendería que fuese un Harsh Once per turn. Pero teniendo en cuenta que tienes que tener también monstruos Toon y demás, que los monstruos Toon no tienen defensa y tal, de nuevo estoy hablando con lo que conozco del arquetipo, no sé lo nuevo que van a sacar, pues que sea un Harsh Once per turn no me parece malo, pero tampoco me parece excesivamente correcto. A ver, está bien porque al ser buscable sí que es cierto que si pudiésemos tener las tres podría llegar a ser un poco abusivo. Pero me parece una carta que seguramente se acabe jugando a uno dentro de la build porque tiene utilidad pero no es tan necesaria, entonces con una copia yo creo que tira bastante bien. Además, ver una segunda en mano puede llegar a ser un briqueo bestial, puede molestar muchísimo. Considero que es buena carta, pero quizás no es la más destacable del set. Ni la más destacable que seguramente le saquen de soporte al arquetipo Toon. Y nada más, estas son las cartas que vamos a tener reprinteadas. Esta es la carta exclusiva que nos ha mandado Konami para poder ver aquí en el dojo. La verdad es que están bien, o sea, la carta está bien, me parece bastante interesante. Es una defensa para los Toon, que de nuevo no tenían tampoco defensas en exceso. Sí que me habría gustado que me hubiesen mandado un monstruo por el hecho de que da un poquito más que hablar. Esto más allá de su propio efecto y demás, no da mucho margen, porque además las cartas Counter Trap son esto y ya está. Pero bueno, si hubiese salido un monstruo, pues a lo mejor sí que podríamos haber hablado y tal, pero como carta está bastante guay, la verdad. Me parece un soporte interesante para los Toon. Y en cuanto a reprints, considero que esta expansión en el tema de reprints es muy buena. Se ha llevado unas reprints muy interesantes y merece bastante la pena conseguir este set simplemente por esa Pot of Desires, por la Pot of Extravagance, por los Hero, por incluso lo de Black Luster Soldier, porque parece que no, pero el Envoy of the Beginning es muy buena carta. También por las Staple que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces considero que en tema de reprints estará bastante guay. Y no son todas las reprints que va a tener, sí que es cierto que habrá alguna más por ahí que no me han mandado, entonces considero que seguramente este set dé bastante de qué hablar. En el tema de arquetipos, tanto de Toon como de Caos, como no me han mandado el resto de cartas de soporte nuevas, pues no puedo hablar en exceso, pero creo que el set promete, creo que va a ser un set bastante interesante y seguramente traiga una estrategia renovada para estos dos arquetipos. Y nada más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartidlo, apoyándonos en nuestras redes sociales para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. También recordad que tenéis el botón de unirse y el enlace para miembros del canal, para si queréis apoyarnos económicamente, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.